es peor todavía, es que los dirigentes de la oposición venezolana reventaron todos los nexos posibles para que fuese derrotado ese movimiento. Mire usted lo que le estoy diciendo. El movimiento lograba desde las profundidades de la resistencia, en las barricadas y en las guarimbas, tratar de dotarse de una dirección, pero la MUD desde arriba buscaba por todos los medios. Mire, lo que le faltó a la MUD fue salir al lado de los colectivos chavistas a echarle tiro también a los manifestantes. Bueno, no lo hicieron, pero lo hicieron políticamente, porque ellos van a Miraflores a pactar, desmontar la coyuntura insurreccional. Lo que se estaba fraguando desde el Táchira y todas las ciudades donde habían disturbios era un ascenso de una coyuntura insurreccional nacional. Y fue doblemente castigada por las incapacidades de las direcciones que pugnaban por dirigir esos procesos y por la MUD que los traicionaba abiertamente del nivel político general. Suponga un momento en que la MUD hubieran amanecido el 2 de febrero, el 5 de febrero, cuando empezó eso en el Táchira. Supóngase usted que hubieran arrancado con una posición política opuesta a la que han tenido durante 12, 13 años y encabezaran las luchas. Mi amigo, el gobierno tuviera caído hace rato, porque si hubiera adoptado una política correcta, no le hubiera dado chance al gobierno durante un mes y medio para lograr armar una respuesta militar que aislaba al Táchira y que condenaba por represión masiva en el Táchira, mataba, digamos, la insurrección en aquella zona del país y golpeaba así al conjunto. Entonces, pero hay algo que está en el fondo, más al fondo de todo lo que estamos viendo, que es que el gobierno no hubiera podido hacer eso si no contaba con esa complicidad de la MUD e incluso con las divisiones internas del movimiento de resistencia. Mire, hay un sector, por ejemplo, empeñado en que la guarimba tenía que hacerse de acuerdo a la receta tal, que no puede confrontarse, que hay que salir y volver para la casa, y volver para la casa y volverse a meter y volver para la casa y no confrontar. Y que el inspirador de eso insultaba a todo el mundo porque no le entendían que la guarimba, que él era el padre de la guarimba y que había que defender, digamos, era su concepción. Habían otros que decían, con una soberbia sectaria única, que no se podía ir a manifestaciones, que no se podía ir a, a marchas, porque las marchas eran casi la capitulación, y que había que hacer la barricada. Pero si usted va a cada barricada, va a conseguir que la barricada de la zona tal, digamos, alrededor de la iglesia tal, era casi que enemiga o competidora de las barricadas de 10 cuadras más abajo. No hubo manera de coordinarlas porque la dirección de la oposición radicalizada, de la resistencia, se anarquizaba. Es anárquica, no quiere dirección, no quería coordinación. Y bueno, con esa ideología, ¿cómo puede usted organizar una línea nacional de confrontación al gobierno nutrida de todas esas partes cuando las tácticas son sectarias y excluyen a las otras tácticas porque o es la guarimba, o es la barricada, o es la marcha, o es, digamos, ninguna de todas? Pero Dios mío, ¿cómo hacer? Los que podían articular eso, mi amigo, los que rápidamente empezaron a obtener un triunfo, digamos, en lo de organizar la base de eso, fue voluntad popular. Imagínense si le metieron en la cabeza a la familia Leopoldo que Capredito lo quería matar. Qué cosa más absurda.
Pero más absurdo todavía es que Leopoldo haya creído ese cuento chimbo. Pero como hay no sé qué cosa que informa la cabeza de estos líderes jóvenes que, digamos, quieren hacer mérito como el Mandela venezolano, algo así por el estilo, que se supone que es preso que se hace el mérito. Bueno, pregunto, ¿es que acaso conocen la historia de Mandela? Mandela fue 15 años terrorista, era jefe del Partido Comunista Surafricano y antes de caer preso dirigía un partido que se llama Congreso Nacional Africano violentísimo. Y el partido de Mandela hizo huelgas insurreccionales hasta que se cansó. Y después, cuando logró por fin sensibilizar la opinión mundial y obtuvo el apoyo de la Unión Soviética y de todos los nacionalistas africanos, etcétera, y lograron aislar al régimen blanco del apartheid, ya en prisión Mandela fue convirtiéndose en el símbolo de la unidad de la raza negra, confrontando siempre verticalmente con un mensaje absolutamente intransigente, digamos, la política, el apartheid de racismo blanco. Pero entonces aquí se falsifica todo. Entonces se necesita un Mandela. Bueno, yo quisiera que hubiera un Mandela, pero tienen que echarle 15 años, digamos, a lucha violenta. Y después, bueno, está bien, se quedan presos. Pero esta historia que inventan, Dios mío, que es que a mí a veces me obstina nuestra propia ignorancia. ¿Cómo es eso de que hay que tener un Mandela? Que eso es la última que han inventado. ¿Quién? Bueno, chicos, no sé qué hizo, pero Leopoldo López no se ha debido entregar. Porque miren ahora lo que nos ha tocado. Tener que defender la jovencita, la esposa de él, que va de gobierno en gobierno pidiendo a los gobiernos que liberen a Leopoldo. Muy bien. Y ahora es María Corina, la que se presenta también. Bueno, pero ya va. ¿Por qué la lucha la tienen que dar es siempre en los extremos donde el régimen se ceba contra ellos y los arrincona, los echa del Congreso, los escupe, los pone presos, los humilla, los encausa, pero ellos tienen algo así como el honor, el deber de dar la frente? ¿Y dónde sacaron eso? Que yo sepa, por ejemplo, lo más importante que ha tenido la democracia venezolana como líder fue Rómulo Betancourt. Tuvo en el exilio todo el perejimenismo, todo el perejimenismo. Muy bien, y no solo eso, sino que los que entraron al país los mataban, porque esa era la resistencia de Acción Democrática contra la dictadura. ¿Por qué no toman esos ejemplos? No que se vayan necesariamente exilados o que se hagan matar, pero ¿por qué caerle preso y por qué aceptarle las parodias judiciales a estos malandros del gobierno? Bueno, esa es la opción de ellos y la verdad que, bueno, escogieron esa vía, que les vaya bien. Pero lo que yo no acepto como venezolano, digamos que quiere echar a este gobierno, es que Leopoldo y María Corina convencieran a la vanguardia del Táchira para no hacer de la causa del alcalde preso por el gobierno la causa para mantener la más feroz insurrección del Táchira por el derecho democrático a mantener su alcalde allí. E igual, digamos, con, ¿cómo se llama?, con el alcalde de San Diego, que estaba preso también. Bueno, chicos, Voluntad Popular desmontó la lucha para meter a todos en la campaña electoral. Y María Corina fue a celebrar la gran jornada democrática que tenía que convencernos de que la dictadura se vencía con más democracia. Ya va. Esa es una concepción, al parecer. Es muy, muy sólida en ellos, porque hasta arriesgan caer preso y ya uno está preso. Y entonces, ¿cuál es esa concepción? Maduro, el régimen chavista, no sale sino a través de vías de voto. María Corina y Leopoldo no lo ha dicho todavía, pero lo va a decir, porque mandó a Guevarita echarse un abrazo con, ¿cómo se llama?, con Chuo Torrealba. Quieren meternos en la lucha por las elecciones al Parlamento. Y cada uno de estos dos nuevos grupos querrá su tajada mayor. Y entonces Capelito recogerá la suya
Por ahí regaron la bola antier, que la dudé, pero ya no sé, creo que no es cierta, de que Capredito y que renunciaría a la gobernación para meterse entonces a candidato a diputado también. Es algo así como el gran auxilio que aspira Maduro para validar de nuevo un año de espera de su gobierno, en la espera para que Capredito vuelva a ser presidente, vuelva a ser candidato en el 2019. Pero caramba, cómo quisieran llegar a carnavales, o a Semana Santa, o a las vacaciones acosados como está ese gobierno en el degredo, en el piso, deshecho completamente, reventado por todos lados. Pero la MUD, María Corina y Leopoldito vienen en auxilio como la caballería ligera, ¿bien? ¿Cómo se llama? A socorrer al gobierno asediado por el malandraje, digamos, ese de la resistencia que anda por ahí diciendo que hay que tumbarlo. Ellos necesitan unas elecciones y la MUD, María Corina y Leopoldo con su ángulo, pues, de su, ¿cómo se llama?, recoger firmas ahí para fortalecer voluntad popular, para ponerle algo que hacer a los muchachos que antes estaban en la barricada. Bueno, ¿y ustedes creen que eso no incidió en la resistencia de las barricadas? Y sobre todo al amigo de Canadá que me pregunta esto. Entre la anarquía de los dirigentes de esa resistencia y la capitulación de la MUD con su diálogo en Miraflores, desmontando la solidaridad mundial, porque desde ese diálogo se derrumbó la solidaridad al movimiento estudiantil. Por supuesto, el gobierno desatando una feroz represión criminal, asesina, directa, con sus colectivos criminales, y matando y golpeando y poniendo presos más de 3.600, todavía hay 100 y pico de muchachos que pasan desapercibidos porque todo está concentrado en la libertad para Leopoldo y que no pongan presa a María Corina. Mientras tanto, todavía 100 muchachos pagan 200 y 300 días de cárcel, ¿entiendes?, desde las barricadas aquellas. Pero la MUD está interesada en sus elecciones. ¿Hay alguna campaña central para defender a esos muchachos presos? Han escupido, ¿bien?, la idea de volver al Congreso ese de miserables presidido por este ampón de Diosdado Cabello, porque es el gobierno que nos mató a esos muchachos. No, ellos están felices de la vida. Es más, ya quieren renovar el CNE. Allá anda María Corina con su campaña de que la Sandra Obrita y la otra gordita esta, pelo corto, no deben ser. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren? Que cambien las caras. ¿Para qué? Si ese CNE es chavista, va a ser chavista, va a ser el más criminalmente fraudulento de todos los CNE de la historia del chavismo. Pero le quieren generar la ilusión de que el CNE se está reformulando. Hay un chance allí, unas nuevas caras. Están cambiando de esbirros y estos creen que el chavismo le van a dar unas nuevas caras potables a la oposición. Dios mío, pero qué ingenuidad, qué estupidez política. Les decía, la MUD traicionó esas luchas, sapió esas luchas, reventó la solidaridad mundial con esas luchas, con su negociación, y María Corina y Leopoldo, con su manía de las elecciones del Táchira, para mí, que significaron el punto de quiebra de la solidaridad que era distinta, que era por la vía de la rebeldía, que era por la vía de no aceptar esas elecciones, porque el alcalde es Ceballos y está preso, y San Cristóbal no acepta otro alcalde que no sea su alcalde, que Maduro lo puso preso por hijo de la gran peste que es Maduro. Pero es que aquí todo está invertido, Dios mío. Siempre y cuando vuelvan a unas elecciones, entonces le venden el alma al diablo. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, mi amigo de Canadá, esta historia de la insurrección juvenil que nos dio nuestros grandes mártires, que nos dio nuestra generación heroica con sus 1000 apaleados, torturados, más de unos ciegos, mutilados, etcétera,
de tantas chicas violadas por esos bárbaros de los colectivos, de tantos presos maltratados. Esa generación heroica, Dios mío, tuvo una cagada de dirección. Eso es lo único que puedo decirle. Si vamos a ver a la MUD, y tuvo una pésima conducción de relevo en la gente de Voluntad Popular y de María Corina, que lamentablemente entraron por por el aro de la capitulación política en la cuestión electoral, por el bendito cambur, por la bendito espacio que hay que conservar. Ahí está su espacio, ahí está la mujer de Ceballos, entiende, con la gobernación allá, perdón, en la alcaldía de San Cristóbal. Voluntad Popular sí tiene entonces su alcaldía. ¿Para qué le sirve la alcaldía? Si ha desmontado la lucha para favorecer el ambiente electoral que llevara la ratificación. Bueno, pero eso es clavo pasado. Yo no voy a estar una y otra vez recordándole los pecados a cada cual. Ellos rendirán sus cuentas, donde para nosotros hay diferencia. Leopoldo está preso y nosotros lo respetamos y lo defendemos. Las ideas de Leopoldo no, ni sus errores tampoco, ni su entregada, para estar preso ahora, para ponernos a todos a defender su prisión, tampoco vamos, a caer en quitarle la solidaridad. Y María Corina, que ahora se presenta no para entregarse, como dice ella, magnífico. Es un riesgo que calculó y le sale bien hasta ahora. Pero si un día de esto la agarran presa, va a valer 100 veces menos de lo que vale ahorita libre. Porque ella debería estar en clandestinidad y fabricarse. Ojalá Leopoldo en clandestinidad. Es más, debería fugarse Leopoldo. Porque todo preso político, ¿entiende?, o no se deja agarrar o tiene que evadirse, por ley. A mí no me gustaría que me agarren porque me ponen el problema de tener que planear desde el primer segundo cómo evadirme. Y a uno lo pueden matar como un pendejo, ¿entiendes?, tratando de evadirse. Entonces, distingamos. La oposición de María Corina y Leopoldo todavía los respetamos mucho. No compartimos políticamente sus líneas y repudiamos su adaptación a la MUD para la parranda electoral que se prepara. Cuando se haga evidente que son parte otra vez de la MUD para embaucar el país en la cuestión electoral, los repudiaremos también si es el caso. Aunque seguirán siendo distintos. Pero no aceptamos otra vez embaucar a los venezolanos en, la parranda electoral del año que viene. Muy bien, si es que llegue este gobierno allá. Pero mis amigos, esto no le responde al compañero de Canadá, no le responde de por qué no se hizo una articulación. Bueno, entonces viene lo más triste de todo esto. Por manías de grupos sectarios que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva porque controlan una barricada tal o el movimiento más o menos subversivo de tal o cual ciudad. Se han envanecido con que son los dirigentes del proceso, que sencillamente se les ha olvidado que una insurrección, mis amigos, se hace en pocos días y se enfrenta a todo el Estado y se divide a las Fuerzas Armadas y en serio hay que por lo menos quemar unos 200 edificios públicos, unos 2 o 3 mil vehículos, reventar unas 1000 oficinas de banco. Esa es una insurrección. Pero la resistencia a tirar piedras y defenderse de las tanquetas e incendiándolas, cosas muy nobles, por cierto, no garantiza el triunfo insurreccional. Porque todos hasta hace poco, tenían una confusión que era común. Odian a los militares. Y tienen razones para odiarlos si son los que los reprimen. Pero no distinguen que en política ninguna insurrección puede ganar contra unas Fuerzas Armadas unidas. Un Estado que saca las Fuerzas Armadas a la calle, si usted no tiene una insurrección de una potencia impresionante, multitudinaria y armada, usted no puede ganarle a esas Fuerzas Armadas.
Eso fue lo que entendimos nosotros, amigos canadienses, y empezamos con una línea fija, apostar a una ruptura de las Fuerzas Armadas. Le confieso que han habido 6 o 8 oportunidades donde nos dicen, ella va a venir, no sé qué cosa, y no hay nada. Porque, bueno, hemos llegado a la conclusión, como es algo donde arriesgan la vida los de la ruptura, entonces, probablemente, como arriesgan la vida, tarda, y va a tardar el tiempo que pudra más el gobierno, que un buen día de esto, ¿entiendes? Maduro va a salir para el palacio y no va a llegar al palacio, no porque lo maten en el camino, sino sencillamente porque... Continúe, por favor, señor Frechet, que cambio. Dame mi estrella, Odín, a mí entonces. Bueno, ¿qué se va a hacer? Mira, es la naturaleza humana, amigo líder. Bien, sigamos, o concluyamos, porque ya estaba por terminar la reflexión en torno a la pregunta del amigo. Sin embargo, he reservado para esta parte final, digamos, lo que más me preocupa de todo lo que me lleva a reflexionar la pregunta del amigo. No es cierto que tengamos resuelto el tema de la dirección y de la conexión de todo ese movimiento en todas las ciudades. Le explico. Ese movimiento tiene 20 o 30 grupos concurrentes y hay entre esos estudiantes y en esas organizaciones agentes de la MUC y de todos los partidos que buscan mantener esas divisiones para hacerse indispensables a la conducción de lo que quede del movimiento. La situación es seria, tan seria que el gobierno sigue en pie porque no hay esa dirección común. Cuando uno se planteó la tarea de organizar una alternativa desde el campo radical de la oposición y la resistencia, poniendo la ruptura cívico-militar, la Junta Cívico-Militar, nacida de una ruptura de las Fuerzas Armadas, ha encontrado el problema de que varios de esos grupos estudiantiles nos caen encima. Por ejemplo, de triste memoria, me da el gusto hoy de no nombrarlo, un pequeño déspota por allá, tachirense, bueno, cada vez que puede nos insulta, dice que Carrateo maraqueamos whisky en Miami mientras él y suelta su sarta de vulgaridades. Resulta que como que el tipo como que no es muy tachirense que digamos porque parece que vive en Miami. Es la última que averiguamos. Bueno, pero en todo caso hay toda clase de personajes en esos celos, digamos, de pandillas de la resistencia. Lamentablemente, la mayoría de los militantes, que son gente abnegada, que representan ese martirio de nuestra juventud en las calles, que se peleó y que seguirá peleando, digamos, contra la represión policial y militar, digamos, no merecerían esta división bendita. Pero hay gente que se dedica a eso, a calumniarnos a nosotros, por ejemplo, sin que nosotros hayamos dicho nada, jamás, sobre el movimiento estudiantil y sobre las barricadas, distinto a lo que he dicho esta noche. Pero como yo seguramente ofendo a algunos virgos políticos, entonces sencillamente me declaran la guerra diciendo que yo soy enemigo de no sé qué. Yo no soy enemigo de nadie. Me declaran la guerra diciendo que yo soy enemigo de no sé qué. Yo no soy enemigo de nadie. Me declaran la guerra diciendo que yo soy enemigo de no sé qué. Yo no soy enemigo de nadie. Yo defiendo el heroísmo de esta juventud, defiendo todos los métodos de lucha habidos y por haber. No creo que deba premiarse ni oponerse ningún método de lucha a nada. Estoy por todos los métodos que signifiquen la participación de la gente en su propia pelea. Por ejemplo, si hubiera organizaciones solo humanitarias que reunieran la gente en los barrios alrededor de uno, yo apoyaría, qué sé yo, hacer sopas populares para los meses de hambre que vienen y recoger enseres, digamos, comestibles para hacer grandes ollas de sopa. Bueno, esa es una lucha tan importante como echarse tiro con la guardia en cualquier esquina de cualquier ciudad del país.
porque se trata de organizar la gente para lo que viene. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso es lo que me llevó a la conclusión, el almirante Caratú, que nosotros deberíamos salir de este bendito dilema de si la sociedad civil debe ser la que ponga los muertos y la Fuerza Armada va a esperar que haya esos muertos. Ya va. Es una tragedia que las Fuerzas Armadas no asuman la responsabilidad de deponer sin un muerto más esta piltrafa de régimen de asesinos y ladrones. Es una desgracia que no lo haga. Pregunto, ¿debe acaso decirse que hay que salir para que los militares intervengan? A mí me parece un soberano disparate eso. Porque aunque fuese así, lo que obliga a los militares a desobedecer la orden de disparar, que es la que va a dar Maduro, ni aún así yo me siento con ningún derecho, a no ser que yo esté enfrente, digamos que esté allí yo mismo en la manifestación, para decir semejante propta. Adelante, pongamos nosotros los muertos, que los militares no se atreverán a dispararnos, y si nos disparan van a desobedecer la mayoría a las órdenes del régimen. Yo no podría decir eso. Sería inmoral de mi parte. Es inmoral, digamos, de parte de, ¿cómo se llama?, de algún sector que pretenda, inspirar este tipo de propuesta. Yo creo que es las Fuerzas Armadas la que le toca salir, sin esperar que haya una rebelión otra vez de los estudiantes y de las ciudades, etcétera. Pero creo, mis amigos, con absoluta sinceridad se los digo, que ese debate está superado. Ese debate está superado porque la gente no se ha dado cuenta todavía de cuánta razón tienen los que dicen que las Fuerzas Armadas se pudrió completa, pero que no tienen razón en creer que por la vía electoral es que vamos a lograr no sé qué cosa, o que debe ser entonces en una espera, sublime, de que una vanguardia militar esclarecida será la que resuelve el problema. Fíjese usted que estoy ligando varios temas simultáneos. Uno, hay una corrupción masiva en los altos mandos militares. Más aún, las Fuerzas Armadas fueron diezmadas en número. El sector más poderoso es la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional ha estado en la defensa de todos los gobiernos, como el segmento más firme de todos los gobiernos, desde 1937, cuando la fundó, según el modelo de la Guardia Civil Española, el general López Contreras en la presidencia, 1937. Esa Guardia Nacional que tiene 30.000 hombres, mis amigos, ¿entienden? ¿Cuántos asesinos tiene? Bueno, tiene algunos meses, que son de bandas armadas, de traficantes, de coimeros, de extorsionistas, pero se nos dice también que en esa Guardia Nacional hay varios miles de oficiales y de tropa profesional que están hasta la coronilla de este gobierno y de sus propios mandos corruptos. No les extrañe, parece mentira, que desde la Guardia surja un movimiento muy sólido contra Maduro, que si se hermana a las fuerzas militares del ejército, la marina y la aviación, entonces aquí arde Troya. Pero para que arda Troya tiene que haber un liderazgo. Bueno, nosotros estamos enterados, mis amigos, que el líder militar más importante del ejército y que tiene también mucho apoyo en la Guardia es el señor Baduel, general Raúl Isaías Baduel, preso hace casi 7 años en la cárcel de Ramo Verde. Cuando yo planteo por Twitter, hay 2 constituyentes, rodando, una bucólica poética de Leopoldo López y otra que cuenta cañones, la de Baduel, estoy diciéndoles, amigos, una verdad del tamaño de un templo. Yo no soy baduelista,
no soy leopoldista. No creo que deba ser la constituyente la lucha actual, sino que debe ser la lucha por deponer a este gobierno mediante una junta cívico-militar, la ruptura militar y la insurrección. No, bueno, un momentico. A mí, yo tuve también mi altercado con Guarimba Total por lo mismo, por el bendito chavista ese. Y yo fui la que dijo, yo soy demócrata y pienso de esta manera, porque él me dice, porque yo pienso diferente, tengo que... Bueno, entonces, a ver, Phantom o Telespino, no sé quién esté ahí, o Nelly, volvemos a la discusión con el joven, pero déjenme terminar entonces la cuestión esta militar. Cambio, ¿me escucharon? Porque es que además me pisa gente allí que llegó con su lío de las estrellas y la cosa, entonces no sé qué hacer, sinceramente. Cambio. Doctor Franceschi, yo todavía no me integro, solamente quise notificarle para que supieran que yo estoy escuchando, pero estoy haciendo otra cosa. De todas maneras, yo cuando termine me pongo y hablamos de sus ideas y de las mías y comparamos. He escuchado y es tremendo analista, muy historiador, sabe mucho de historia, autocrítico, muy pensador y bueno, espero reflexionar y saber. Amigo Phantom, el día que no podamos darle argumentos a un joven de 19 años que está en el kindergarten de la política y no es una ofensa, comparado con, digamos, nuestras décadas de experiencia en esta líder, el día que no tengamos la tolerancia para escucharle y darle las respuestas hasta donde permita, digamos, su capacidad de entender. A lo mejor no entiende ni papa. Bueno, pero es también un desafío tratar de, ¿cómo se llama?, de bajar el lenguaje al nivel de lo que no puedan entender. Yo quisiera terminar el asunto para ir entonces ojalá a debatir con el amigo Siria. Yo le escuché allí las intervenciones que hizo antes de empezar. Les decía, para terminar este lío de qué es lo que no se espera, que las Fuerzas Armadas, mis amigos, tiene todos los elementos para estallar en pedazos, tiene unos factores que pueden reconstruir su autoridad, su disciplina y su vuelta a los cuarteles. Parece ser que el único general es Baduel, que tendría, digamos, capacidad para que el resto de los generales se disciplinen a una eventual propuesta desde las Fuerzas Armadas en el momento en que caiga Maduro. Eso es lo que nos han dicho. Eso es lo que nos dicen desde varias fuentes. El señor Baduel anda proponiendo una constituyente para reencaminar constitucionalmente el país. Entonces vienen los problemas tácticos complicadísimos. Empieza nuestra gente. Ese Baduel fue el que trajo a Chávez. ¿Y cómo se va a confiar en Baduel? Ya que la están peinando. Cualquier combinación militar que saque de cuajo este gobierno de malandros y agentes cubanos, por lo menos hay que darle un crédito de 48 horas para ver para dónde quiere ir. Porque lo que hay es lo peor que pueda imaginarse una república. Un gobierno títere de malandros, saqueando la arca pública para enriquecer a la casta de ladrones que dirige el Estado venezolano. Bien, si Baduel, con los generales que le quieren escuchar o lo quieren poner a la cabeza del Estado, propone, digamos, en sustitución de Maduro, propone una constituyente, o que lograran el acuerdo de Maduro para Maduro negarse a sí mismo con una constituyente. Si logra ese paso, miren mis amigos, les voy a ser extremadamente sincero. Eso hay que darle un crédito de por lo menos algunos días para ver cuál es el estado de cosas que le van a plantear al país. Porque no puede hacerse
es descartar cualquier cosa que surja como un episodio natural y, inercial necesario de esas instituciones de este Estado venezolano. Dicho de otra manera, no me gusta la guerra interna de Venezuela. A nadie le debería gustarle. No me gusta que se caigan a tiros, porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde terminan los tiros. No me gustaría dos grandes bandos militares con los civiles atrás de unos u otros. Eso es cada vez menos probable. Pero sin embargo, si en la cúpula militar del generalato, con Baduela a la cabeza, hacen un giro para evitarle al país continuar bajo esta soberana estafa política del madurismo cubano, habría que ver qué es lo que propone de inmediato para ver si el país, por ejemplo, se ahorra una confrontación y un caos, de varios meses. La gente a lo mejor no sabe que estamos al borde de un caos tal que podemos terminar entredevorándonos. El país puede irse por una tronera de la anarquía que nadie se imagina. Una situación 10 veces peor, 100 veces peor que la que estamos ya padeciendo con el gobierno. Hay por allí aprendices de política, pero bien aprendices de verdad, bastante ignorantes, que creen que el problema nuestro es desarrollar el caos. Hay que desarrollar el caos, porque con el caos, ya va, chico, el caos nos lleva por delante a todos, incluyendo a uno, incluyendo a los cerebros más lúcidos que pueda tener la élite intelectual venezolana, incluyendo al empresariado. Pero es que ustedes no saben lo que significa entonces que se instale el caos en una república. Bueno, los brutos de remate que andan por allí diciendo que hay que generar el caos, no saben lo que dicen, porque el caos arranca y no sabe cuándo termina. Entonces, por ejemplo, hay la gente que se frota las manos y dice, ¿y el estallido social? Escúchenme, el estallido social es una calamidad. Es una calamidad. Sí, puede llevarse a Maduro en los cachos, pero puede llevarse el país también por delante. Y se instala en el país, una especie de, señores de la guerra. Cada guarnición militar con un generalote y una mafia de narcotraficantes o de bicharracos armados y colectivos, etcétera, cada uno con su territorio, que agarran entonces y descuartizan este país en 50 republiquetas internas. ¿Y cómo les queda el ojo entonces? Y Colombia presionando para quedarse con el Táchira y Brasil presionando para quedarse con toda Guayana y el oriente venezolano. Porque eso puede pasar. Hay otros por allí que andan inventando, es que hay que eliminar el ejército. Gente incluso que yo considero respetable, amanece con la teoría de que hay que liquidar la existencia del ejército en Venezuela. Bueno, amigos, perdónenme, son ignorantes de 7 suelas. Este país tiene 26 millones de habitantes. Díganme cómo establecer el orden interior y la defensa del país más rico de este continente sin ejército. Que el ejército sea muy, inundado de toda clase de vicios, nos obliga a reconstruirlo, pero no, por favor, que no se caiga en el disparate de que no tengamos ejército, porque lo necesitamos. Para echar la FARC necesitamos ejército, para echar la FARC y el ELN, para evitar que la contra colombiana se nos mude para acá, o que nos muden el teatro de guerra y antiguerrilla colombiano en nuestros estados frontera, hay que tener ejército. Para evitar, el caos interior
y del que surjan cuanto bicharraco armado de pandillas y de mafias para cogerse territorios, aduanas, mitad de ciudades, colectivos que se cogieron Katia y el otro que se cogió media Valencia, necesitan un ejército interno. Eso no son cuestiones de policía, son cuestiones de una poderosa organización militar que de arriba abajo se asigne la tarea de reconstruir el país, de reconstruir el Estado. Bueno, mis amigos, esto está en proceso de disolución y la noticia, no voy a decir ni mala ni buena, la noticia que les tengo es que las Fuerzas Armadas están también en disolución. Y solo una vanguardia como la nuestra está proponiendo un análisis coherente hacia las Fuerzas Armadas, diciéndole, no esperen el estallido social, porque no va a haber manera de devolver la gente a la casa, de devolverlo a sus barrios, porque se enseñorea del país es bandas que recorren comercios a saquear una y otra vez, hasta que se llevan, digamos, hasta la estantería de los ¿cómo se llama?, de los supermercados, para venderlo como chatarra, si son de hierro. Es que, Dios mío, no se tiene noción de lo que es un país en descomposición y un Estado ¿cómo se llama?, fallido, en pleno derrumbe. Amigos, las Fuerzas Armadas tienen que saber que por inhibición de ellos puede tocarles una situación mucho peor. Si ahorita quitar a este imbécil de Maduro cuesta 50 o 100 muertos, dejar a Maduro derrumbarse en medio de una anarquía general y estallidos sociales puede costar 20, 30 o 50 mil muertos. Yo no vine aquí a asustar a nadie hoy, pero es que ya yo estoy asustado, ¿entiendes?, con las cosas que uno sabe de adentro de las Fuerzas Armadas. Y créanme, cuando yo escribo un Twitter, en el ejército el único general que dicen las filtraciones, que es el único general que puede, digamos, ser un referente para el conjunto de las Fuerzas Armadas y, digamos, imponer una constituyente para desalojar este bandidaje, yo no sé si termina siendo la tabla de salvación, porque lo otro es una insurrección de militares puros y honorables que están con nosotros, pero yo no sé si tienen la fuerza acumulada para el momento en que los otros también intervengan, porque esa va a ser una lucha que puede empezar quizás con un gobierno Baduel y sigan 5 o 6 gobiernos de juntas militares que se sucedan unas a otras. Diosdado es que tiene planeada una. Quisiera que se iniciara Diosdado, porque puedo jurar, por lo que sé de toda mi vida, que Diosdado Cabello, si saca a Maduro, dura 48 horas en el poder. Porque Diosdado Cabello es identificado por todo el país como el corresponsable de este desastre. Y le va a pasar como al coronel Casanova y al coronel Romero Viñate, que puso Pérez Jiménez al lado de, ¿cómo se llama?, de Larrazábal, y a las 48 horas tuvieron que salir, sin hacer caprichosas comparaciones históricas que son realmente muy, ¿cómo se llama?, muy cuesta arriba de hacerlas idénticas. Pero cuidado con creer que esto es fácil, primero. Cuidado con creer que el estallido social es el que nos abrevia el camino. Cuidado con creer que es el caos el que hay que provocar para entonces mejorar la cosa. No, chico. Este pobre país que lo están saqueando estos malandros, que este joven amigo Siria no entiende todavía que es la herencia del gran timonel Chávez, esta parranda de locos en que quedó convertida este gobierno a la deriva completamente en un país masacrado por estos ampones. Es la herencia de Chávez. Es la herencia de Chávez. Y hay que repetírselo al amigo Siria para ver si comenzamos a entendernos. Y bien, estamos en la recta final. Esto se está acercando a la hiperinflación.
las hiperinflaciones desestabilizan enormemente. El petróleo venezolano sigue a la baja. Anoche les explicaba que los países árabes estaban en plan de vender petróleo más barato, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, estaban ya pactando precios más bajos para enero. La sola noticia esa tiró 9% abajo el precio petrolero esta noche de Venezuela. Estamos en $62, vamos hacia los 50. Este gobierno está quebrado, pero no, ellos quieren es seguir robando. Ahora quieren vender lo que sea para ver cómo saquean esto. Bueno, me imagino que esto está tocando la puerta de los cuarteles. ¿O es que ustedes creen que esto se va a solucionar por una insurrección de los estudiantes de tal ciudad o de tal otra ciudad? No, mis amigos. Lo que viene es el estallido social popular de los barrios hambreados por la hiperinflación. Y ojalá no llegue, porque pueden agarrarle el gusto al saqueo por 1, 2 o 3 meses. Y detrás de los saqueadores las bandas. Hay las bandas que controlan el comercio de lo robado. Y hay un país deshecho entonces. Y yo quisiera ver entonces las Fuerzas Armadas si va a tolerar eso hasta que llegue la crisis del estallido a los propios cuarteles y empiecen a matar ellos todos los días al interior de los cuarteles o al si un cuartel contra otro. Yo quisiera ver a Caprilito viendo a ver cómo dirige esta vaina. Yo quisiera ver a María Corina otra vez presentándose. Yo quisiera ver al pobre Chuo Torrealba allí diciendo, o al ¿cómo se llama? El Henry Ramos, decretando que los militares no pueden participar en la solución de este grave drama, porque Acción Democrática Acción Democrática usurpada por él, porque 9 de ADECO están contra él, o 99 de cada 100, perdón. Amigos, agárrense a esta tabla de salvación de las ventanas de libertad para discutir lo que hay que discutir. No le den soluciones fáciles a la discusión. Amigo Siria, lamento decírselo, amigo Siria, no es con usted que yo quiero pelear, ni diferir, ni enseñarle. Ya no hay tiempo para que usted aprenda rápido lo que ya nosotros aprendimos en 68 años de vida. Esto es un gobierno de criminales y hay que echarlos. Lo entienda usted o no lo entienda usted. Y el tema es las Fuerzas Armadas, y el tema es la constituyente de Baduel, el tema es la fuerza de uno al interior de los cuarteles, el tema es que el estallido social puede ser la peor de las desgracias en 2 siglos en Venezuela, porque sabemos que empieza pero no sabemos dónde termina. Y de esos temas es lo que hay que discutir en nuestra radio, en nuestra organización, en nuestra manera de abordar con esa clase media que ya se cansó de equivocarse y de fabricar ilusiones en esos ídolos de barro que ha tenido en el cifrinaje electorero, pertinazmente electorero. Cuando de lo que se trata, mis amigos, es de Fuerzas Armadas por un lado y de las masas populares que conocerán el hambre en las próximas semanas o muy pocos meses, y a las cuales hay que darle una respuesta preventiva de una junta cívico-militar, porque si no, ya no habrá ni siquiera Fuerzas Armadas que puedan con la instalación del caos. No crean que que vamos a carecer de política. Ay, mis amigos, nosotros no paramos de pensar. No paramos de pensar, y lo voy a decir pero sin que me quede nada por dentro, frente a ustedes, frente a los 78 que han aguantado este invierno blanco que me puse aquí a hablar. Escúchenme, fui a Bogotá hace 4 o 5 meses atrás, y empecé a plantear el tema siguiente: la República de Venezuela puede hacerse inviable en los próximos meses.
nuestro ejército, si sigue reprimiendo y si sigue siendo cómplice de un gobierno de malandros, puede terminar estallando. Yo quiero saber, amigos colombianos XXXXX, si ustedes están dispuestos a auspiciar el esquema, digamos, inverso al de Bolívar. Bolívar, no pudiendo libertar a Venezuela contra ¿cómo se llama?, la rebelión parda de Boves, que lo azotaban en todos lados, montó desde Angostura la perspectiva de la Gran Colombia y se fue primero, el 17, a liberar Nueva Granada. Y desde Nueva Granada vinieron a Venezuela y 4 años más tarde emanciparon Venezuela. Cuidado como hay que plantearse en el caso de una disolución de la República de Venezuela por responsabilidad de esa casta de oficiales que nos enterró en esta ignominia de la venta del país a Cuba, a los Castro. Cuidado si no seremos nosotros los que pidamos a las Fuerzas Armadas colombianas que nos ayuden a barrer este país de mafias armadas, de mafias de comunistas armados, de mafias de castristas, mafias de la FARC, de mafias de toda clase de bicharracos, repartiéndose este pobre país hecho jirones. Habría que, sin embargo, discutir con los colombianos, cuidado con imaginarse que pueden quitarnos 1 centímetro de tierra, porque esta nación será íntegra, tal como está, digamos, tal como nos las entregaron los libertadores, que las administraciones torpes y entreguistas permitieron la pérdida del Esequibo, pero que habrá que recuperar, y más aún, después que estos sinvergüenzas chavistas y del gran ídolo de Siria nos entregó a Cuba, que protege el que mantenga la dictadura esa, semidictadura, ¿cómo se llama?, izquierdosa de Guyana, el control del territorio que es nuestro. Pero esa es otra historia. Le repito entonces, no sé si esto en última instancia terminará con una intervención colombiana a 1, 2 o 3 años plazo, pero para que vuelvan a su territorio, una vez que demos garantías de haber reconstruido la República con fuerzas propias nuestras, que reconstruyan las Fuerzas Armadas y que podamos hacer, sí, hasta el sueño de Bolívar, no como Gran Colombia, pero sí como una sociedad impresionantemente imbricada, comercial, financiera y poblacionalmente con la hermana República de Colombia. Aquí nada está jugado históricamente para enterrar el ideal de Bolívar, que Chávez enlodó y transformó en una piltrafa, pero que puede perfectamente ser el resultante de que del entierro de la Venezuela pueda surgir la Venezuela asociada a Colombia, porque nos ayuden a quitarnos esta lacra de encima si pretendieran bandas mafiosas militares y bandas mafiosas comunistas cubanas y de la FARC pretender quedarse con la administración de esta república hecha jirones. Contra el gobierno de Hugo Chávez, luego de convertido en chavismo antes y después de su muerte, siempre estuvo marcada por la conspiración liderizada por los medios nacionales y extranjeros, que forman parte de la élite empresarial, dueños de las grandes transnacionales y la banca. Para este tipo de conspiraciones siempre se han valido de las corporaciones políticas que desde la jefatura del Estado promocionan los intereses de la élite empresarial local y extranjera. Los planes desestabilizadores se materializan con el anuncio de la primera huelga empresarial por 24 horas, un 9 de diciembre del 2001, que al día siguiente se convierte en huelga general
al ser anunciada por el presidente de la Central Obrera, Carlos Ortega, que tiene una etapa cumbre el 11 de abril del 2002, cuando la oposición lleva a una emboscada a sus partidarios hacia el Palacio de Miraflores, en donde se concentraban los partidarios del gobierno. En esa emboscada mueren tanto chavistas como opositores, inocentes de los planes de mentes enfermas de poder al servicio de intereses foráneos. Mientras el golpe mediático se concentraba con el secuestro del presidente por una pequeña cúpula militar, empresarial y política, la policía detenía a los presuntos francotiradores. Los fichas e inexplicablemente en menos de 24 horas son puestos en libertad para desaparecer de la faz de la tierra. Luego el periodista Otto Neustadter de CNN cándidamente hace un recuento de los acontecimientos previos a la emboscada protagonizada por los militares golpistas, que al hacer el ensayo de sus preparativos de golpe hablan de muertos y heridos como detonante para pedir la destitución o secuestro del presidente Chávez, basándose en una mentira improvisada al último momento de que Chávez había renunciado, cuento que no se comió el pueblo, y dio pie para una movilización popular que los golpistas, militares, políticos y medios involucrados le restan importancia, para no demostrar cómo salieron corriendo hacia los aeropuertos del país presos de pánico, no porque fueran perseguidos por las fuerzas militares o policiales, sino por la reacción del pueblo chavista, que sin convocatoria ni liderazgo se abalanza sobre los cuarteles a exigir el regreso de su presidente. A partir del fracaso del golpe de Estado, que terminó en un vulgar secuestro del presidente, los agentes extranjeros que fingen ser o políticos de oposición comenzaron con una guerra de desgaste que adoptó el nombre de Guarimba, que por cierto, el Robert Alonso se roba la autoría del concepto de la guarimba, que siempre se vende como pacífica, que evita la confrontación, que en la práctica es criminal, sectaria, estimulada por el odio ciego y visceral de quienes la promocionan y practican, estimulados por la paga en dólares. El terrorismo guarimbero siempre estuvo presente a partir del fracaso del secuestro del presidente el 11 de abril. Pasamos con la detención a tiempo de los paramilitares ubicados en la finca Dactari, propiedad de Robert Alonso, por el llamado a descargar la rechera por parte del candidato perdedor Enrique Capriles Radonque, cuando pierde las elecciones presidenciales, ahora contra el presidente Maduro, en abril 14 de 2013. En las elecciones para concejales, alcaldes, gobernadores de diciembre de 2013, la llamada salida que anuncia previamente en noviembre de 2013 por Leopoldo López es parte de la agenda de Capriles cuando hizo el llamado a descargar la rechera el 14 de abril. Solo esperaban los resultados de las elecciones de diciembre, que fueron sorprendidos por la reacción del gobierno un mes antes al decretar las ganancias máximas del comercio en general. Leopoldo López, María Corina Machado, escogen el 23 de enero como fecha para anunciar la salida y el 12 de febrero como la fecha de inicio de la violencia bajo la figura del terrorismo guaripero. El saldo fue 2 muertos y cientos de millones de bolívares en pérdidas materiales en el centro de Caracas. El terrorismo guarimbero fue acompañado con una campaña de estímulo a las compras nerviosas, al acaparamiento, al bachaqueo hacia Colombia, buscando que en pocos meses el gobierno no tuviera la capacidad de reponer los inventarios con la rapidez
que desaparecían de los estantes del comercio en general. Mientras los empresarios apoyaban las acciones de calle, retardando el pago de los impuestos recaudados por las ventas al público, la reposición de inventario, el estímulo de las compras nerviosas y la venta masiva a los que hacían el contrabando de extracción o las ventas informales, mientras los medios nacionales e internacionales se encargaban de dibujar una Venezuela padeciendo hambre, miseria, persiguiendo los productos de la dieta básica, de limpieza, un país en caos, un gobierno incapaz de mantener el orden, una corrupción generalizada, en fin, un país en caos que estaba a punto de colapsar, de caer en impagos de la deuda externa, que sería la señal para demostrar la incapacidad, la mala administración y el robo de los recursos del gobierno a causa de la corrupción. No faltaron los asesinatos de chavistas relacionados con las luchas populares, una provocación para un país supuestamente al borde de la disolución. El llamado día D lo determina en el momento en que el gobierno no pudiera controlar el desabastecimiento, el bachaqueo, las guarimbas y finalmente el impago de los bonos de la deuda contraída con los inversionistas en el Wall Street, que debió ocurrir en los primeros días de noviembre de este año. Como en todas las ocasiones anteriores, la presión mediática y de los mercenarios pagados fueron siendo desmontadas por las medidas del gobierno y porque se acababan los dólares para seguir financiando un caos que no terminaba de crear las condiciones para el golpe de Estado, que nunca estuvo en los cuarteles, sino en los mercenarios de naciones vecinas y con algunos traidores que nuevamente dar la impresión de un alzamiento militar que, al no contar con tropas venezolanas, debían ser de paramilitares disfrazados de tropas del ejército de nuestro país. Aunque el terrorismo guarimbero, el bachaqueo, el desabastecimiento, las compras nerviosas, la venta ilegal ha sido controlada en gran medida, no así la subversión armada que permanece al acecho, esperando la señal del momento que no termina de llegar, porque esperan el caos generalizado para actuar con toda impunidad. Es importante destacar las declaraciones del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, anunciando la activación de nuevas milicias bolivarianas para que en conjunto con las Fuerzas Armadas se refuerce la vigilancia de la frontera con Colombia, ante la evidente concentración de paramilitares colombianos muy cerca de nuestra frontera. A estas declaraciones debemos agregar las alucinantes palabras del prófugo de la justicia Alberto Franceschi, edecán de Iván Carato Molina, que últimamente se quiere parecer a Pinocho II, es decir, hacer una especie de parodia de Augusto Pinochet, al citarlos en muchas ocasiones en sus discursos como un buen ejemplo a seguir para limpiar de comunistas, chavistas, el país en un supuesto gobierno de transición que debe durar el tiempo suficiente para lograr los objetivos que se lograron en Chile, luego del golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Alberto Franceschi, en sus acostumbradas peroratas plagadas de insultos y descalificaciones, contradicciones y confusos mensajes, lanza tres ideas que debo responder por lo grave de los mismos. Primero, habla de la forma en que se hace una insurrección popular, acabando con cientos de edificios del gobierno, bancos y en un corto periodo de tiempo, no dando chance al gobierno de reaccionar. El objetivo es paralizar el país, como la lista que sacaron de allí de la ubicación de cientos de estaciones, cientos de estaciones de servicio. La otra perla que lanza como una gran novedad fue el objeto de su visita a Colombia, para hacer la siguiente pregunta: que si ustedes los colombianos estarían dispuestos con su ejército
de llevar a cabo la liberación de Venezuela, a la inversa de la gesta independentista, en donde Bolívar pasa a Colombia para librarlos primero y luego regresa a Venezuela para culminar su gesta libertadora. Luego, para suavizar el impacto de sus palabras, declarar que por supuesto Colombia no puede pretender quedarse con 1 milímetro de nuestro territorio, porque no lo permitirán, porque defenderán cada milímetro del territorio como el que nos dejaron nuestros libertadores. Y pasa a decir que luego tendrán que preocuparse de la entrega del Esequibo a Guyana por parte de Chávez. Palabras más, palabras menos. Una de dos: Franceschi es un ignorante de las relaciones entre estados soberanos, de las implicaciones que tiene la intervención militar de un estado sobre otro, aunque se invite por una parte entre dos que se enfrentan, como si la guerrilla nos invitara a entrar a Colombia para derrotar al ejército regular de esa nación, o cumple la misión de ir sembrando la peregrina idea de que Colombia puede tener una justificación para intervenir en Venezuela para ayudar a estos buenos para nada a tomar el poder, ya que ellos no han sido capaces de hacerlo con todo el pueblo venezolano. Que todo el pueblo venezolano se haga matar por estas nulidades engreídas. Porque Franceschi no sabe, y si lo sabe, lo oculta deliberadamente, que el ejército colombiano ha sido incapaz de derrotar la guerrilla en 60 años, aunque cuente con la ayuda de los Estados Unidos, Israel y algunas naciones europeas, pero sí se puede prestar para invadir Venezuela y de paso tomar parte del Golfo que gentilmente le ofreció el gobierno de Rómulo Betancourt al llamar a su canciller para que nos informara de las aspiraciones de Colombia en el Golfo a la luz del nuevo derecho del mar y la plataforma continental exclusiva, cuando Colombia sabe muy bien que se apropió de la Guajira gracias a presidentes y funcionarios del gobierno venezolano incompetentes para defender los intereses de su país, como parece ser el dúo Carratú-Franceschi. No tengo la menor duda que Colombia se viene preparando para estar en una situación de poder contra Venezuela, para cuando vuelva a insistir que le regalemos parte del Golfo, como se lo ofrece el gobierno de Betancourt, y que los venezolanos rechazamos firmemente cuando se pretendió firmar las actas que acordaban la entrega definitiva, siendo presidente Luis Herrera. Tiempo en que no recuerdo haber escuchado las voces de Iván Carratú Molina ni de Alberto Franceschi protestando por una nueva entrega a Colombia. No podemos olvidar que poco después, siendo presidente Jaime Lucinchi, metieron la corbeta Calda para tantear la reacción de Venezuela, que fue contundente, que les hizo abandonar apresuradamente nuestras aguas territoriales en el Golfo de Venezuela. No fueron a la guerra porque tienen varios conflictos armados internos, poderosos carteles privados del narcotráfico, paramilitares, AMPA común, varios frentes guerrilleros. En esas condiciones no podían ir a la guerra contra Venezuela y descuidar al enemigo interno. No es un secreto los diferentes intentos para lograr la paz en Colombia, que de hacerlo libraría a los 650.000 efectivos para enfrentar a cualquier país vecino, como aspira Colombia, convertirse en el Israel de América, que no es casualidad que el actual gobierno neogranadino presidido por Juan Manuel Santos es el autor de divulgar dichos planes. Lo que realmente pretenden las declaraciones de Alberto Franceschi de involucrar a los neogranadinos en una supuesta liberación del comunismo al salir en auxilio de los fracasados terroristas guarimberos es para ir sembrando la idea en los replicantes que le escuchan, para cuando activen a los paramilitares colombianos
en nuestro territorio que se han visto desde el inicio como un ejército de colombianos que viene a ayudarnos, que vienen a ayudar a los fracasados de la oposición para librar al país de la plaga castrocomunista, que gracias a la blandenguería criolla ya los debemos tener por miles en nuestro territorio esperando la orden de actuar.